Y el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana es acerca de la bendición. Hoy domingo 4 de octubre vamos a estar hablando acerca de la bendición, y esta imagen que coloqué aquí me pareció muy apropiada porque estamos siempre a veces con nuestras manos así esperando recibir. Cuando hablamos de bendición, generalmente nosotros ponemos nuestras manitas así para poder recibir la bendición, ¿verdad? Y ahora vamos a aprender qué significa la palabra bendición y a qué nos vamos a referir nosotros cuando vamos a hablar acerca de la bendición en este momento. Y es que muchas veces nosotros llamamos bendición a muchas cosas, incluso muchas veces, ¿verdad? Decimos mi pareja o mis hijos son bendición y en realidad son parte de la bendición. La persona en sí no es la bendición, sino que es parte de la bendición. Ya vamos a entender un poquito más de eso. Y hay bendiciones, están también las promesas. Hay promesas que nosotros recibimos y que podemos considerar como bendiciones también. Están también, podemos decir, hay muchas otras cosas que podemos confundir con la bendición, pero que son diferentes a la bendición. Y vamos a entender un poquito. En los tiempos bíblicos, el patriarca, o sea, la persona, el padre de la familia, era el que elevaba una oración o invocaba proféticamente la bendición divina para que fuera transferida a los hijos. Si usted recuerda, por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando bendijo a Jacob, y había esa discordia ahí porque el primogénito era el que debía de ser bendecido, ¿verdad? Pero Isaac bendijo a Jacob y Jacob transmitió esa misma bendición a sus hijos. Y aquí me llama la atención porque no vamos a hablar mucho de esto, pero Jacob, cuando bendijo a su familia, hubo una parte que proclamó bendición y hubo otra parte que no es que proclamó maldición, pero no todo lo que les dijo a todos sus hijos fue para bien, sino que algunos sí. Por ejemplo, en el caso de José, que recibió una bendición hermosa con las palabras que su padre estaba diciendo hacia él, y a otros también él no fue muy bonito, tan bonito lo que él dijo, ¿verdad? Pero la bendición que estos padres transmitían a sus hijos era una invocación acerca de la bendición divina. ¿Cómo así? Bueno, o sea que era algo, ellos estaban pidiéndole a Dios que derramara sobre la vida de sus hijos lo bueno en pocas palabras. Y desde este punto de vista, la palabra bendición significa la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad de quienes, de nosotros. Cuando hablamos de este tipo de bendición, que es la que podríamos decir de que en el Antiguo Testamento encontramos, cuando los padres bendecían a sus hijos, en realidad lo que ellos hacían era invocar el apoyo activo de Dios. Ellos pedían el apoyo del Señor o su gracia o su favor. ¿Para qué? Para el bienestar y la prosperidad de sus hijos, y no solamente de sus hijos, de sus familias, de ellos mismos también. Entonces, cuando hablamos de bendición nosotros, en realidad, nosotros estamos buscando el favor y la gracia del Señor para el bienestar nuestro y, por ende, bienestar y la prosperidad. Muchas veces nosotros decimos una persona es bendecida cuando tiene quizás recursos económicos. Los recursos económicos son parte de la bendición, pero no es esa la bendición. La bendición que nosotros tenemos que anhelar es la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Porque si tenemos la gracia y el favor de Dios, entonces vamos a tener prosperidad y vamos a tener bienestar. Desde este punto de vista, vamos a continuar aquí. Vamos a definir un poco la palabra bendición.
Y vamos a definir desde su terminología, o sea, lo que significa en sí la palabra y de dónde viene. Y yo escribí aquí, hice esta línea, estas dos flechitas, como ustedes pueden ver. Una va hacia arriba y la otra viene. Porque me parece a mí, y ojalá que usted también lo pueda ver desde esa perspectiva, que la bendición es como de doble vía. O sea, va y viene. ¿Cómo así, hermana? Bueno, yo doy, pero también recibo. O sea que desde esta definición que vamos a ver que nosotros también podemos bendecir. Ahora, dice, la primera definición que vamos a ver es que la palabra bendición viene del verbo latino benedicere, que quiere decir hablar bien o decir bien. En griego esta palabra es eulogo y en hebreo es beraká, que significa bendecir, o sea, hablar bien de alguien. Cuando nosotros estamos, el Salmo 34 que acabamos de leer y ya más adelante lo vamos a leer, estamos hablando bien del Señor o dándole alabanza al Señor, estamos bendiciendo su nombre, o sea, estamos hablando bien de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Entonces, la palabra bendecir, si vamos a decir que va, es la bendición o es la alabanza y la adoración que nosotros podemos darle a nuestro Dios. Y ahí es cuando la bendición va hacia arriba, o sea, va hacia Dios. Pero ¿cuándo viene? Bueno, hay otro término que se utiliza para describir la palabra bendición y en hebreo es echer. Echer se traduce como felicidad. En griego es makarios, que también significa lo mismo, felicidad. Entonces, cuando la bendición viene a nosotros como un regalo, como algo que nos hace feliz, como algo que nos llena de bienestar. Y ahí es donde aplicamos el término bíblico de lo que acabamos de estudiar de bendición, que bendición es invocar el favor de Dios. Y si yo tengo el favor de Dios, entonces tengo felicidad. Entonces, desde esta perspectiva, la bendición va y la bendición viene. Cuando yo elevo alabanzas al Señor, recibo de parte del Señor también. ¿Qué recibo? Recibo gozo, recibo paz, puedo recibir muchas cosas. Y las bendiciones del Señor no solamente son bendiciones físicas o visibles, sino que también son bendiciones invisibles. O sea, tenemos las visibles y las invisibles. Desde el punto de vista espiritual podemos decir, recibimos revelación, recibimos gozo, recibimos paz. Desde el punto de vista material podemos decir también recibimos prosperidad económica, recibimos nuestros hijos son una bendición. De hecho, la palabra en hebreo y en griego de bendición de alguna manera tiene relación con la palabra berek o barak, que también es arrodillarse, pero antes también se consideraba que era como algo que simbolizaba la fertilidad. Entonces damos gracias a Dios porque aún nuestros hijos significan que son bendición. Si nosotros tenemos hijos, son bendiciones para nuestra vida. Nuestra familia es una bendición. Entonces las bendiciones de Dios las podemos ver y también no las podemos ver desde un punto visible, pero sí las podemos recibir y las podemos sentir. Entonces este es como un ciclo, este va y viene, es como el ciclo del agua. O sea, el agua, usted sabe, ¿verdad? El vapor del agua se consume, llega a las nubes, en las nubes se forman, ahí es donde se forman las nubes, de hecho, con el vapor que se enfría, y luego el agua viene y baja de nuevo aquí a la tierra en forma de lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve. Pero ese ciclo siempre se da, o sea, va, viene, va, viene. Asimismo son las bendiciones, van hacia arriba, o sea, van hacia Dios y también vienen hacia nosotros. Y vamos a ver
¿cómo podemos bendecir a Dios? O sea, ¿cómo podemos hacer que nuestras bendiciones suban hacia lo alto, hacia Dios? Y una de ellas, vamos a ver varias en esta hora, una de ellas es a través de la alabanza, como acabamos de leer en el Salmo 34, el salmista le dice, bendeciré a Jehová allá los lunes o los domingos que me reúna. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, el salmista le decía, la alabanza que el Señor ha puesto en mi corazón, o sea, mi acción de gracias, mi forma de agradecer estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hablaré bien de lo que el Señor ha hecho. Hablaré de sus maravillas, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando definimos la palabra bendición es decir bien, hablar bien de alguien, de alguna manera estamos reconociendo de que esa persona está más alto que nosotros. Cuando estamos bendiciendo a alguien, estamos reconociendo eso, estamos elogiando. Por eso viene del griego eulogos, que al final tiene relación con la palabra elogiar, elogio, hablar bien de alguien, decir bien de alguien. Entonces, nuestra alabanza también bendice a Dios. Pero nuestra alabanza también hablábamos nosotros que nosotros damos, pero también recibimos. Cuando damos también, cuando bendecimos a Dios, nosotros somos bendecidos también. Y el Salmo 67, versos 5 y 6, si usted tiene su Biblia, por favor, vaya leyendo, vaya buscando. Es bueno que usted también use su Biblia ahí. Nosotros colocamos los versículos aquí, pero siempre tenga su Biblia a mano. El Salmo 67, del 5 al 6, dice, los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y mira lo que va a suceder cuando los pueblos alaben a Dios. Dice el salmista, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Pero para recibir esta bendición de que la tierra dé su fruto, los pueblos deben de alabar. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Qué hermoso es poder dar y poder recibir de esta bendición, de este favor inmerecido del Señor. El Salmo 147, versículos 7 al 8, mire lo que dice. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Y aquí vemos un ejemplo claro y más así, más figurativo del ciclo del agua, ¿verdad? De hecho, el salmista dice, Él es quien cubre las nubes de los cielos, de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace a los montes producir bien. Salmo 147, versículos 7 y 8. Vaya anotándose ahí y vaya leyendo también, ¿verdad? En su casa, cuando tenga tiempo, lea. Otra forma de poder bendecir a Dios es bendiciendo a otros. Y aquí en este otros incluye varios. Por ejemplo, a nuestros enemigos. Cuando nosotros bendecimos a nuestros enemigos, estamos también bendiciendo a Dios. El Señor en Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es un mandato de parte de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos, diciéndonos que nosotros también podemos recibir el favor de Dios cuando bendecimos a nuestros enemigos. Debemos, por muy difícil que sea, usted puede decir, pero es que de seguro la hermana no tiene enemigos y por eso ella está diciendo eso. No es fácil, pero recibimos el favor de Dios cuando también nosotros bendecimos a los que nos persiguen. Y no estamos diciendo palabras de maldición, porque recuerde que todo lo que de nuestra boca sale, dijo Jesús, lo que ustedes
le quieran que les hagan a ustedes, eso hagan ustedes. Entonces, nosotros si queremos queremos recibir bendición de parte de Dios, tenemos que bendecir aún a aquellos que nos maldigan. Y miren lo que dice en Mateo 5, 43 y 40, al 48, si no me equivoco aquí, que la pantallita no me deja ver. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, aquí Jesús es el que está hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y miren lo que dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Cómo vamos a ser recompensados? Por ejemplo, si yo amo mucho a mi esposo y yo le hago bien a él, o sea, vaya, a mi hermana, a Sinri. Para mí es fácil hacer bien a ella porque es mi hermana y porque la amo. Pero, ¿qué recompensa tengo? No, o sea, hasta para hacerlo es fácil para mí. Pero cuando yo vengo y oro y hago el bien a aquel que me aborrece, a aquel que me persigue, a aquel que me hace mal, entonces dice Jesús, ahí es donde realmente hay recompensa por lo que nosotros estamos haciendo. Y sigue diciendo en el versículo 46, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos llama hijos, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros también bendecimos a nuestros enemigos y oramos por ellos y hacemos el bien hacia ellos, también recibimos recompensa de parte de Dios. De parte de Dios, porque ese es el problema de nosotros, que muchas veces queremos recibir recompensa de las mismas personas que hacemos, a quienes les estamos haciendo el bien, pero no es de ellos que vamos a recibir de parte de Dios. Y en 2 Corintios 9:8, porque también hay que bendecir a nuestros enemigos, pero también hay que bendecir al necesitado. También tenemos que bendecir a aquel que necesita. Y en 2 Corintios 9:8, esta es otra versión, es la Nueva Traducción Viviente, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Pero miren para qué. Aquí está hablando de una prosperidad, podríamos decir económica. Pero miren lo que dice. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esta es la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 9:8. Pero miren lo que dice la Reina Valera. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aquí está hablando de una prosperidad en todo, abundéis para toda buena obra. Hablando de que el Señor también ha derramado bendiciones en nosotros, en el aspecto material, pero ¿para qué? No es para que nosotros vivamos, y no es que, y tampoco es que está mal vivir, tener una vida próspera o ser prosperado en el aspecto económico, pero dice la palabra que como vamos a tener suficiente, habrá de sobra para poder compartir con otros. Entonces, a medida que nosotros también compartamos, dice su palabra, que también vamos a recibir de parte de Dios. Entonces, siempre se aplica, bueno, yo doy, yo también recibo. La bendición va, la bendición también
viene hacia mi vida. Entonces, a nuestros enemigos, al necesitado, a través de la alabanza, son aspectos en donde nosotros podemos adorar y exaltar al Señor y recibir y darle bendición a Él, y a la misma vez también recibir bendición de parte de Dios. En Lucas 6:38, hoy estamos leyendo bastante la palabra, ¿verdad? Así que si usted no la pudo leer en toda la semana, pues ponga atención aquí, que aquí hay bastantes versos que puede ejercitarse usted y escriba para que pueda seguir estudiándolos. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Hechos 20:35, Pablo ya se estaba despidiendo, iba hacia Jerusalén, estaba en Mileto, y Pablo comienza a dar palabras de despedida, y en esas palabras de despedida, en el versículo 35, él dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esperamos en el Señor nosotros ser una iglesia que también ayude al que necesita, ayude a las viudas, ayude al huérfano, ayude a aquel que está necesitado, al que está pidiendo limosna, aquel que está en necesidad. Esperamos nosotros, porque entendemos y estamos entendiendo que a medida que nosotros demos, también vamos a recibir. Ahora, toda esta en específico, esta acción de poder ayudar al necesitado, quizás podríamos decir nosotros que incluya el aspecto material, porque realmente estamos hablando de cosas materiales. Cuando hablamos del necesitado, aquel que no tiene comida necesita alimentos, aquel que no tiene casa necesita necesita refugio, aquel que estamos hablando de cosas materiales, podríamos decir. Mire, vamos a leer el último texto de esta parte, que dice Deuteronomio 15, versos 7 al 10, dice: cuando haya en medio, este es un mandato que el Señor le dio al pueblo de Israel, y mire lo que dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Este es un mandato que el Señor se lo dio al pueblo de Israel, porque cada 7 años, el año número 7 era un año del perdón, si no me equivoco, es siempre del Yom Kippur, que se dice que es un año del perdón, en donde se perdonan hasta las deudas. Entonces viene el Señor y le dice: si en el año sexto te vienen a pedir prestado y tú vas con el pensamiento de que, pero el siguiente año no me va a pagar porque el siguiente año es el año del perdón, se perdonaban las deudas, y la gente tenía deudas, no tenía que pagar porque era un mandato, era el año del perdón. Así lo había declarado el Señor. Pero el Señor viene, Dios mismo está hablando aquí y dice: si tú no le prestas, le dice, él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y le dice: si tú haces lo que yo te estoy mandando, por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En pocas palabras, el Señor le dice: mira, no pienses en lo que vas a perder si estás pensando que vas a perder. Piensa en lo que se te va a recompensar, que por ello, por lo que tú hagas, el Señor te va a bendecir en todos tus hechos y en todo lo que emprendas.
Entonces hablamos de que todo esto son bendiciones, podríamos decir, materiales, ¿verdad? Hablando del necesitado. Ahora, la mayor forma de poder recibir la gracia y el favor de Dios, desde mi punto de vista, y yo sin temor a equivocarme, es a través de la obediencia. Si nosotros queremos recibir la gracia y el favor de Dios, si queremos recibir el bienestar y la prosperidad realmente en nuestra vida, debemos de ser obedientes. Y a través de la obediencia es la forma en donde nosotros podemos recibir esa gracia del Señor. Pero, ¿obediencia a qué? En Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, y sí le voy a pedir que por favor usted lo busque ahí en su Biblia, Deuteronomio 28, 1 y 2, porque por el espacio no lo pude colocar todo, pero no solamente vamos a leer el 1 y el 2, sino que vamos a seguir leyendo los otros versículos. Mire qué bonito este texto, a mí me encantó. Todo lo que el Señor aquí le manda al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, y casi que todo el capítulo habla, y de hecho, si usted se fija, al menos mi Biblia dice bendiciones por la obediencia. Así tiene el texto, no sé cómo tiene su Biblia, pero mire lo que dice. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, mire lo que va a suceder. Aquí está diciendo, bueno, si tú obedeces al Señor, esta es la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no solamente que la oigas, sino que la guardes y la pongas por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y mire lo que va a suceder. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta versión dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y el versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y mire, la Reina Valera me encanta, le estoy leyendo las dos versiones para que usted pueda también ir entendiendo mejor. El versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y del versículo 3 en adelante comienza a hablar de cada una de las bendiciones que van a venir a nuestras vidas si nosotros obedecemos al Señor. Y me llama mucho la atención, porque estas bendiciones aquí nosotros podemos ver podemos ver las bendiciones tanto visibles como invisibles que vienen a causa de nuestra obediencia a los mandatos, a su palabra y a la voz del Señor. Necesitamos nosotros ser personas obedientes a la voz del Señor. Cuando hablamos obedientes a su palabra, sí, es todo lo que está escrito en su palabra. Hay cosas, hay mandatos que el Señor nos dejó y a veces nosotros nos perdemos porque no leemos la palabra de Dios. Pero en la palabra del Señor Él nos dice qué es lo que Él está pidiendo de nosotros y debemos de ser obedientes a su voz. Pero hay cosas específicas que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros y que quizás está hablando directamente a nuestros corazones. Quizás el Señor le ha hablado a través de otras personas, quizás el Señor ha hablado incluso en sueños, no sé de qué forma el Señor le ha hablado, pero hay cosas específicas, yo estoy segura que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros para poder recibir bendiciones y que nosotros debemos de obedecer. Debemos de estar atentos a su voz, a su palabra, para poder recibirlas. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué yo no estoy recibiendo prosperidad? ¿Por qué yo no estoy recibiendo paz? ¿Por qué yo no estoy recibiendo tus bendiciones? ¿Por qué yo no veo cielos abiertos en mi vida? Padre, ¿qué está pasando? Y tal vez el Señor, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque miren, hermanos,
en la mayoría de las veces nosotros sabemos exactamente qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para recibir eso que estamos pidiendo, recibir el favor y la gracia del Señor, y no lo hacemos. Y queremos ser bendecidos y queremos contar con la gracia y el favor de Dios, pero no estamos haciendo lo que el Señor está pidiendo de nosotros. No estamos obedeciendo a sus mandatos. Miren 1 Samuel 15:22. El Señor había hablado a través de Samuel a Saúl y le había dicho que él iba a estar en una guerra, iba a ir a pelear en contra de un pueblo, y tú tienes que matar todo lo que encuentres, no tienes que dejar vivo nada, ni animales, nada, todo tienes que cortar de raíz con todo ese pueblo, porque el Señor había hablado a través de Samuel a Saúl que así lo tenía que hacer. Saúl, creyendo de que hacía bien, viene y agarra lo más bonito del ganado. Imagínense, agarra lo más bonito, dice, no, estas vaquitas están bien gordas, estos bueyes están bien, lo voy a llevar hacia el pueblo y lo vamos a dedicar al Señor. Aparentemente era algo bueno que él estaba haciendo, pero no era lo que el Señor le había dicho, no era el mandato que el Señor le había dado a través del profeta Samuel. Y Samuel, el Señor le revela y va donde Saúl y le dice, Samuel, miren el versículo 22 del capítulo 15 de 1 de Samuel, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El Señor estaba pidiendo obediencia. El Señor no quería que le guardaran lo más bonito del ganado. El Señor no quería que le dieran lo mejor de lo que tenía, no. El Señor estaba pidiendo obediencia. Y ojo con esto. Y quiero que con mucha madurez usted escuche lo que le voy a decir. Con mucha madurez. Realmente nosotros muchas veces, hay muchas personas, no digo que aquí, espero yo que no, pero hay muchas personas que incluso dan ofrendas económicas al Señor de muchas cantidades, pero no están obedeciendo a lo que el Señor está hablando, no están obedeciendo a su voz. Hay muchas personas que han dado incluso hasta edificios, no sé qué cosas han ofrendado al Señor, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, yo no quiero, a mí no quiero sacrificio, yo no quiero ofrenda de carneros, no quiero lo mejor de tu ganado, yo quiero obediencia. Una vez que nosotros estamos obedeciendo a la voz del Señor, viene todo lo demás. Vienen nuestras ofrendas, no me malinterpreten, no estoy diciendo que las ofrendas son malas. Estoy diciendo que nuestro corazón y nuestra obediencia es la que realmente nos va a dar, es que recibamos ese favor de parte de Dios. Incluso podemos estar dando alabanzas al Señor, pero no estar obedeciendo a sus mandatos. Entonces, de alguna manera, si no estamos haciendo una cosa o estamos haciendo a medias, de la misma forma no podemos recibir la bendición, la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Y me llamó mucho la atención porque hubo un hombre que recibió la bendición directa del Señor. No es que nosotros no la tengamos, pero dice la palabra en Génesis 12, versículo 1 al 4, Jehová mismo, oiga bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
el Señor había soltado esa palabra en la vida de Abraham, que en ese momento todavía su nombre no había sido cambiado. Mire lo que el Señor le promete a Abraham y le dice: Abraham, primero le da un mandato: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y le da esa promesa maravillosa. Si Abraham no hubiera hecho la acción de moverse de su tierra, quizás él no hubiera recibido la bendición de parte de Dios, porque primero el Señor le había dado un mandato de que se fuera. Y en el versículo 4 dice la palabra: y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. O sea, hizo Abraham como Jehová le había mandado. Obedeció a Abraham como Jehová le había mandado. Y Abraham era un hombre obediente y dice que él, ahora nosotros lo conocemos como el padre de la fe, y todo lo que el Señor le pidió que hiciera, y él en ningún momento rehusó hacerlo. Y fue un hombre bendecido, y en él fuimos bendecidos hasta nosotros. Nosotros alcanzamos bendición a través de la vida de Abraham, porque dice: haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Necesitamos ser obedientes a la voz del Señor, necesitamos ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Y aquí hay otro mandato que necesitamos nosotros hacer, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en cada uno de los aspectos que acabamos de leer, que en donde nosotros recibimos bendición, no es para quedárnosla, no es para que nosotros nos quedemos con la bendición y ya estuvo. Y la bendición más hermosa que nosotros hemos recibido, cuando definimos bendición como gracia y favor de Dios, es el regalo de la salvación. Y el regalo de la salvación tampoco es para que usted y yo nos lo quedemos y ya estuvo, es para mí y no lo transmito a nadie más. No, tengo que recibir, pero también tengo que dar. Y en Mateo 28, 19 y 20, que este texto lo conocemos nosotros quizás hasta de memoria, tenemos que seguirlo aplicando. Y lo coloqué aquí porque es lo que nosotros como congregación queremos hacer. Queremos nosotros llevar el evangelio, porque no queremos quedarnos con esa bendición solamente, nosotros queremos compartirla con los demás. Y hay un mandato: debemos de ir y compartir el evangelio. Dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, que les enséñenles, bautícenlos, que guarden, que tengan obediencia también a mis mandamientos. Y el Señor mismo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígame usted si eso no es recibir la gracia y el favor de Dios. Que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es recibir la gracia y el favor de Dios. Por eso hablamos de que las bendiciones de Dios no solamente son visibles, el hecho de que Él esté con nosotros. No podemos verlo, pero lo podemos sentir. Y díganme usted si usted no prefiere mejor que el Señor esté con usted. Yo prefiero que el Señor esté conmigo a tener un montón de riquezas y que el Señor me deje. No quiero ningún tipo de riqueza si el Señor no está conmigo, si no cuento con su gracia y su favor. Nosotros debemos entender que eso es lo primero que nosotros debemos de anhelar: la gracia y el favor de Dios. No anhele riquezas, no anhele cosas materiales, que al final eso ya vimos que si tenemos la gracia y el favor de Dios, eso va a venir con la gracia y el favor de Dios. Es parte del bienestar y la prosperidad que el Señor nos va a dar.
Necesitamos nosotros obedecer a su palabra, necesitamos juntamente con la obediencia bendecir a otros y juntamente con bendecir a otros necesitamos también bendecir a Dios a través de nuestra alabanza. Entonces es necesario realmente que en nuestra vida como hijos de Dios deseemos la gracia y el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Pero necesitamos nosotros dar obediencia al Señor. Necesitamos nosotros realmente ser obedientes a su voz. Y yo no sé qué es lo que el Señor ha estado pidiendo aún a nosotros, cada uno de nosotros. No sé qué es lo que el Señor ha estado pidiendo. De repente usted es obediente, pero le falta dar alabanza. De repente usted... Hablando sinceramente, no podemos decir que somos obedientes a su palabra si no estamos incluso bendiciendo a otros, si no estamos incluso bendiciendo a nuestros enemigos. Entonces necesitamos todos estos aspectos y la bendición es un tema muy amplio. Podemos seguir hablando de otros aspectos, pero en esta mañana esto era lo que yo quería compartir con ustedes y que el Señor había puesto en mi corazón, porque necesitamos ser obedientes y necesitamos buscar la gracia y el favor de nuestro Dios. Y meditemos un poco en lo que acabamos de aprender. Esta palabra en lo principal me confrontó a mí primero. Me confrontó a mí porque realmente sé que hay cosas que yo no estoy recibiendo o sé que hay cosas que no estoy dando también que pueden bendecir a otros. Y no solamente como hablamos desde el punto de vista material. Muchas veces hay personas necesitando un consejo, necesitando que se les hable de la palabra y nosotros estamos reteniendo esa bendición. Como también hay cosas que no estoy recibiendo porque no estoy siendo obediente a la voz del Señor, porque no estoy siendo obediente a lo que Él está demandando de parte mía. Y muchas veces, incluso cuando nosotros nos apartamos y hay pecado, hay cosas en nosotros, hay cosas ocultas, sentimos que no contamos con la gracia y el favor de Dios, o la gracia y el favor de Dios se apartan, o no sé qué sucede, pero necesitamos entregar aún esas cosas delante de los pies del Señor y decirle: papá, yo quiero tu gracia y tu favor, yo quiero, Señor, estar contigo. Y imagínense ustedes cuando Jacob estaba peleó, dice que se encontró con un ángel y comenzó a pelear y a pelear y a pelear, y cuando el ángel vio de que no podía contra él, le dice: ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y Jacob le dice: yo no te voy a dejar si no me bendices. Yo no te voy a dejar si no me bendices. Y Jacob, dice la palabra, de que hasta que el ángel se cansó. Imagínense, no es que el ángel se haya cansado, era un ángel, tenía muchísimo más fuerzas que un humano, podríamos decir. Pudo haber hecho muchas cosas para que en un instante Jacob desapareciera o qué sé yo, pero el ángel sabía realmente lo que Jacob quería, y la perseverancia de Jacob fue la que hizo que el ángel llegar a un punto que le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué estás pidiendo de mí? ¿Qué quieres de mí? Y le dice Jacob: yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Y la gracia y el favor de Dios estuvieron en la vida de Jacob, y aún nosotros somos bendecidos también a través de ese linaje, a través de todo lo que Jacob hizo. Pero no solamente Jacob, recordemos que es una cadena que viene desde Abraham por la promesa que el Señor le había hecho, y Jacob sabía la promesa que el Señor le había hecho a su abuelo, y sabía la promesa que su padre había recibido a través de Abraham, y conocía también que el Señor era todopoderoso para poder bendecir su vida y para poder bendecir sus generaciones. Y Jacob no se quedó con esa bendición. Y mire, Jacob bendijo a sus 12 hijos, habló con sus 12 hijos antes de morir y les impartió lo que él había recibido. Y vemos nosotros cómo ahora esa bendición ha llegado a nosotros.
Entonces, anhelemos, cierre sus ojos ahí.